Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario de Morena. Así es que les pedimos que por favor los compañeros camarógrafos, fotógrafos, que por favor puedan instalar y preparar sus equipos, pues ya vamos a dar inicio a esta primera conferencia de prensa. Bueno, muy buenos días. Primero, en un ratito más se incorpora el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de este Senado de la República, en virtud de que están terminando una sesión previa del grupo de Morena, de diputados y senadores que integran la comisión permanente previa a la instalación que se va a realizar el día de hoy. Mientras tanto, y creo yo que es bien importante lo que va a opinar y decir el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Pero bueno, vamos a empezar nosotros. Quiero hablar, van a ser dos temas fundamentales. Ya lo traté en un escrito que dirigí primero a la mesa directiva de este Senado de la República en un punto de acuerdo. Y la semana pasada, el lunes 27, volví a dirigir otro escrito a la mesa directiva solicitando la sesión. Primero solicité la sesión para el martes 28 para ver el tema económico de las pymes, pues de las micros, de las MIPYMES también, de las micro, pequeñas y medianas empresas, en ese punto de acuerdo. En ese punto de acuerdo, para recordarles rápidamente, solamente pedíamos 3 puntos, 3 cosas fundamentales que lo platiqué con diferentes organizaciones empresariales de las cámaras. Y ahí eran cosas muy sencillas y que creo que se pueden realizar aún todavía un poco tarde, porque eso lo debíamos haber hecho desde hace un mes y medio aproximadamente. ¿Qué es lo que se requiere? Recuerden ustedes que las pymes generan más del 72 o casi el 75% de los empleos de este país. No son los empresarios encumbrados que a veces van a Palacio Nacional y los sientan ahí en la primera fila. Esos no son los que generan más dinero, pero no generan el mayor parte del empleo. El empleo de este país lo generan la pequeña y mediana empresa, entre los cuales me considero yo. Tengo más de 40 años siendo pequeño y mediano empresario. Para recordarles, una pequeña empresa es de 10 a 50 empleados, una micro es de 1 a 10 y una mediana empresa es de 50 a 250. Antes más bien era por la cantidad de dinero que facturaban anualmente. Entonces, ubicado en ese contexto, hablamos de la pequeña y mediana fundamentalmente, en donde está la clase trabajadora y la clase media de México. Entonces, que es los hombros grandes y la columna vertebral de la actividad económica de este país. Por eso, para ellas, nosotros solicitamos, o un servidor solicitó, acorde con Canaco, con José Manuel López Campos, con Carlos Salazar Lomelín de Consejo Coordinador Empresarial, con Francisco Cervantes de Concamín y Gustavo de Hoyos de Coparmex, todas esas organizaciones y claro, las estatales, por supuesto. En base a eso, estamos pidiendo una cosa muy sencilla: de los fondos número 1, de los fondos de Nacional Financiera y ahora junto con Bancomex, están fusionados 100,000 millones de pesos para que lo subieran a la banca comercial y lo hicieran la banca comercial con los fondos que tiene cada uno de los bancos, pudieran acrecentar ese fondo en 2.5 a 3 veces, o sea, a 300, 400 mil millones. ¿Qué sería con ello? Para que les dieran créditos. Recuerden que ahorita ya el presidente López Obrador desarrolló los créditos
para las micro, puso en marcha la microempresa o la empresa familiar, fundamentalmente la informal, con los créditos de 25,000 pesos. Créditos de 25,000 pesos que eso nomás suben a una gente que tiene, es el padre o el hijo, o el padre y el esposo y la esposa, o un empleado cuando mucho tienen. Para eso pueden servir los 25,000 pesos e incentivar el consumo. Entonces, estos son créditos mayores, estamos hablando de 100, 200, 500,000 y hasta 1 y 2 millones de pesos, con garantías de las pequeñas y medianas empresas. O sea, créditos garantizados a la banca y utilizar esos fondos. De esa manera van a obtener créditos o van a pedir prestado la gente que realmente lo necesita para que los empleos permanezcan, para que se pierdan el menor número de empleos. Este fondo no es para reactivar la economía, esto es solamente para la supervivencia, primero de los trabajadores y empleados de las pymes y de las mismas empresas, para estos 3 meses. Número 2, que difirieran 120 días, bueno, lo pedimos hace ya serían menos, pero 120 días, los impuestos mensuales que pagamos cada día 17 y cuando es viernes los pagamos el siguiente lunes, cuando el 17 es viernes. Los impuestos fiscales y convenios también de aportación social, me refiero a Infonavit, Seguro Social, etcétera. Porque lo que anunciaron el Seguro Social y eso, pues eso ya está en la ley del Seguro Social. O sea, necesitamos diferir y no que los condonen y que esos impuestos y contribuciones sociales se paguen el siguiente año en un lapso de enero a diciembre del 2021 y después de 120 días llegar a la normalidad de los pagos de todas esas empresas. Eso era un respiro inmediato y bueno. Una tercera era que los anticipos de impuestos sobre la renta que pagamos mensualmente de acuerdo al factor de utilidad que determina Hacienda, de acuerdo a las utilidades del año pasado que obtuvo cada empresa o persona física, pagamos un anticipo mensual, que esos anticipos también se difieran 120 días y se paguen el siguiente año de enero a diciembre de una manera paulatina. Esos son los 3 puntos que se pedían, que no eran gran cosa y que yo estoy seguro que la mayoría de los pequeños y medianos empresarios estuvieran súper contentos. Luego, el martes por la tarde, noche, allá en la ciudad de Saltillo, tuvimos una reunión con los dirigentes empresariales de la presidenta de la Unión de Organismos, presidente de Canacintra, de Canaco, de Canacar, del Canirac, de los restauranteros, de la Cámara de la Industria y la Construcción, etcétera, todas las cámaras. Y ahí ellos sugirieron una cosa muy importante que la estamos agregando en un punto de acuerdo que vamos a subir también hoy, en donde ellos piden para la reactivación económica se cree un comité, un consejo nacional que presida el mismo presidente de la República, pero que estén pues las cámaras, los sindicatos, la gente que tiene que ver con la actividad productiva. Eso es, y luego los organismos estatales. ¿Qué se haría con ello? Para que ellos vayan vigilando primero el plan de reactivación económica después de esta pandemia del COVID-19. En ese plan de reactivación económica seguramente lo tenemos que hacer ya elaborar pronto, porque recuerden que al firmar el TEMEC, y que ya lo tenemos autorizado, tanto en México como Canadá, Estados Unidos, tenemos que coordinarnos con la productividad de Canadá y de Estados Unidos en la cadena productiva de las fábricas que están establecidas aquí en México para no afectar también los empleos que están allá en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, sobre todo me refiero a la industria automotriz y otras industrias como la aeronáutica. Aquí hay plantas ya de fabricación de piezas de aviones, diferentes industrias. Eso es lo que tenemos que hacer para reactivar la economía. Y entonces se necesita un gran
pacto nacional, que estamos pidiendo también, en donde lo debe encabezar el presidente de la República y los organismos sindicales, empresariales y representantes del Poder Legislativo, como de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Eso es lo que tenemos que hacer en la parte económica, porque yo no sé qué vaya a ser más duro, si el COVID-19, la pandemia del COVID-19, yo creo que va a ser más duro la pandemia ojalá y no sucede el problema social, pero el hambre. Fíjense, allá en Torreón y en otros pueblos ahí de Coahuila, hay unos letreros que ponen en las casas de las colonias de gente más vulnerable, que dice: nos quedamos en casa, pero tenemos hambre. Nos quedamos en casa, pero necesitamos alimento. O sea, ese tipo de problema lo anuncian prácticamente ya muchas familias en estos días. Porque eso, entonces, yo a un servidor, yo les diré, vengo aquí a trabajar a pesar de mi corta edad, pero también allá en Saltillo, ya no sé, pues yo voy de mi oficina de la casa de ustedes a la oficina, o de la oficina a un rancho ganadero o a una huerta. Estamos trabajando, la familia estamos trabajando todos los días con los cuidados sanitarios que señala la Secretaría de Salud, pero no podemos dejar de trabajar, sino nosotros tenemos que corretear la chuleta, como dicen, no solamente para comer nosotros, para darle de comer a 200, 300 y 400 trabajadores que dependen de nosotros, para no poder despedir ni trabajadores agrícolas ni trabajadores en la empresa industrial. Entonces, esa es la situación que yo les quería platicar y ese es el motivo de la rueda de prensa, amén de otro tema. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, senador, tenemos registradas algunas preguntas. Si Perfecto. me permite, la primera pregunta es de Félix Muñiz. ¿Qué tal, senador? Muy buenos días. Preguntarte, lo que expones precisamente nos recuerda mucho lo que está planteando el PAN y el PRI, ese gran acuerdo nacional, entonces, para reactivar la economía. Entonces, ¿tú te sumarías a lo que propone el PRI y el PAN? No, que miren, esto no es cosa de colores ni de partidos. Yo soy un miembro de Morena, y como lo dije ya también en uno de los videos, que el apoyo al amigo presidente López Obrador lo va a tener siempre en las cosas a favor de la ciudadanía. Entonces, que coincida con Juan o Pedro, eso es independiente a la forma de pensar de un servidor, y de esa manera pienso. No que me esté sumando ni a otro grupo parlamentario, no me voy a sumar. Si yo permanezco, pero soy congruente lo que hago, lo que digo con lo que hago. Entonces, esa es la realidad, y aquí no es un tema de colores ni tema político, es un problema que no se había suscitado no solamente en México, sino en todo el mundo, y que nació por allá con China. Entonces, esa es la realidad. Eso es lo que he pensado, no de ahorita, desde que nació el problema, hablamos de las dos cosas. Sí, lo que pasa que ellos están pidiendo el pacto nacional con el presidente. Y todo. Bueno, pues está bien que lo pida, pues qué bueno, que se sumen más, y los del PRI, los del PAN, y los de Morena, y los de PRD, todos necesitamos eso lo necesitamos, independientemente de qué opinen los demás, diputados y senadores. Y en otra pregunta, ayer el presidente dijo que la caída de la economía fue en 1.6, la minimizó, o sea, 1.6 es un dineral que no tiene ni la menor idea de lo que es en una economía. Entonces, ¿minimiza el problema el presidente? No, miren, definitivamente, yo no sé, como dijo aquel, yo tengo otros datos. Miren, la realidad que es que la economía en este año, hablemos del año, vamos a estar del orden de -7 o -8% del Producto Interno Bruto. Va a ser una caída superior a la que sucedió en el 29 y a la que sucedió en el 94 cuando iniciaba el gobierno de Zedillo. Es una caída muy fuerte para México y para otros países también. Y si Estados Unidos está batallando, como dice el dicho, les da una catarrón, pues aquí nos da una pulmonía, porque el 70 y tantos % de los productos que
que vendemos al extranjero, lo vendemos al principal socio comercial, que son los Estados Unidos de Norteamérica. La siguiente pregunta es de Carlos Guzmán, de Noticias MX. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenos días. Respecto a esto que menciona de los apoyos para las pequeñas y medianas empresas de hasta 500,000 pesos, justamente el doctor Hugo López-Gatell hablaba de esta parte, los que cubrimos las vespertinas ahí en Palacio Nacional, mencionaba esta parte, pero él también se niega en muchos sentidos a esta cuestión de vincular junto con Estados Unidos la liberación de los mercados de las empresas. Obviamente, como usted mencionaba hace un rato, esto va a causar gran controversia, gran atraso en cuanto a la cuestión de materias primas. Ya en la mañana veíamos una nota que mencionaba que incluso Estados Unidos estaba contemplando en la franja fronteriza buscar otro tipo de proveedores si el mercado mexicano no se ponía a la par con el mercado de Estados Unidos. Esta parte, ¿cómo la pueden consensuar junto con el doctor Hugo López-Gatell, que es el que ahorita lleva la batuta en cuanto a la cuestión sanitaria, para poder poner estas industrias como estratégicas, y la otra parte que lleva la Secretaría de Economía, para que finalmente se puedan dar esos apoyos? Gracias. Miren, yo hice el exhorto, en el punto de acuerdo digo que el Senado haga un exhorto al presidente de la República para que a su vez le diga a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Economía que implemente estos apoyos que se requieren, pero pues no han hecho caso definitivamente. Por lo otro lado, se puede poner en sintonía la parte sanitaria que lleva de vocero el doctor López-Gatell, Hugo López-Gatell, y la parte económica en la reactivación de la misma. O sea, podemos estar en sintonía y, como les digo, con cuidados tenemos que seguir trabajando. Yo realmente les digo, pues yo, gracias a Dios, pues todavía no me he tenido problema de salud y seguimos trabajando y luchando normalmente con las medidas sanitarias, ¿eh? Entonces, eso puede estar en sintonía, tanto lo de salud con la parte económica de reactivación, que ya la necesitamos y muchos trabajadores la están pidiendo a gritos. Yo sí les digo que el medio oficial, en la Federación, aquí en el Senado, en los estados y en los municipios, pues digo, no, pues quédense en casa. Pues sí se quedan en casa, pero a ellos sí les llega su sueldo, ¿eh? Y muchos de los que se quedan en casa, de los trabajos, yo sí les estoy pagando, ¿verdad? Algunos el 70% y a otros el 100%, pero estamos pagándoles, aunque vayan, y otros se quedan en casa y regresan y ahí van, y de esa manera es como estamos trabajando. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Lucía Calderón, de Notimex. Gracias, senador. Buenos días. Oiga, senador, ¿cuál es su postura como miembro de Morena, pero también como senador y ciudadano, como lo estaba explicando hace un momento, respecto al planteamiento del presidente de modificar la asignación del presupuesto, hacer cambios cuando haya emergencias, y que para hoy se supone que van a aprobar el periodo extraordinario? ¿Usted qué piensa de ese planteamiento presidencial? O sea, de la iniciativa que mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Sí. Pues miren, definitivamente todo lo que sea el rompimiento del orden constitucional o que invada las facultades de un poder a otro, definitivamente estaríamos en contra. Desde la Constitución allá de Morelos, allá en Apatzingán, ¿verdad? Se luchó fue la primera Constitución. Luego en el 24 ya una formal. Después, en la época de la Reforma, pues el respeto a los poderes. En la Revolución, pues cuando Madero, pues también es lo mismo. Yo creo que ahorita, independientemente de que se estén viendo su iniciativa, no es posible si es inconstitucional. Y como alguien dijo por ahí, en caso de que se aprobara, habría también muchos amparos que fueran a dar a la Suprema Corte de Justicia. O sea que eso definitivamente, porque ahí habla de que no, vi un dictamen previo donde dice que hacen una comisión para determinar la emergencia económica. Para empezar, la emergencia económica ni está definida en la Constitución. Entonces, yo diría que si eso, hay que ayudar al presidente definitivamente en un problema tan fuerte como el que tenemos, pero tenemos que ayudarlo dentro del
respeto a la función de los poderes y que ahí además tenemos que hacer que, y solamente que fuera por esta contingencia sanitaria, y que si hay algunos dineros de una partida que tengan que asignarse, solamente que sea salud, dinero que vaya a salud, y por este año, con un transitorio que tiene que ser por solamente este año, y que sea apoyo a la salud. De esa manera, yo estoy de acuerdo, como dice ahora López Obrador, y lo había dicho el exgobernador González Pedrero en Tabasco, que por el bien de todos, primero los pobres. Estoy muy de acuerdo, pero de ese contexto tenemos que analizar que tenemos que salir adelante con todo en el orden constitucional, en el orden, y hay que respetarlo. Entonces ustedes quieren que la Cámara de Diputados se convierta, como dijo el señor allá, en un gran florero de 300 diputados o no sé cuántos que vayan a votar a favor de esa forma en la iniciativa, en el gran florero, y que ahorita pues nada más pocos se salvan, como Muñoz Ledo, de la opinión que se tiene respecto al respeto de los poderes y la función de cada uno de ellos. Recuerden que nosotros tenemos una función como senadores y como diputados de defender primero el Estado de Derecho y a lo que beneficia a los ciudadanos, independientemente de quién ponga una iniciativa, sea un diputado, senador o presidente de la República. O sea que usted no aprobaría la iniciativa como la está planteando el presidente. No, de esa forma definitivamente no. Ok, gracias. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Senador, buenos días o tardes. Usted ha hablado de una crisis impresionante, histórica, muy complicada. El Senado ha estado también aportando recursos, va a aportar 200 millones de pesos para apoyar al combate a esta pandemia. A los burócratas se les ha pedido también su apoyo, incluso se les ha amenazado a los que no quieran aportar el salario, reducción de salarios o aguinaldos. ¿No es hora ya de que el presidente de la República posponga esas obras faraónicas que a uno le han llamado así, como el Tren Maya, Santa Lucía o la refinería, que incluso han sido cuestionadas? ¿No es hora de que esos recursos vayan a dar para combatir esta pandemia y salvar vidas? Es decir, darlo al favor de todos los mexicanos. Tal vez posponerla, ¿no? Quizá no suspenderla, pero sí posponerla. No es hora de que ya se anuncie que se posponen esas obras para que esos recursos vayan a dar a quien realmente lo necesita en estos momentos, senador. Bueno, miren, yo no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos varias empresas, medianas empresas. Pues imaginen ustedes que yo les salga ahí al trabajo, oye, no, mañana te voy a pagar la mitad. Bueno, que le diga, te voy a pagar la mitad, después te pago el resto porque las cosas están difíciles, no tenemos, pero no tengo por qué bajarle el sueldo o el salario. Entonces, aquí a las gentes, yo creo que se les está pidiendo voluntariamente el que quiera donar su aguinaldo o quiera donar el 20-25% de su sueldo, pues también, pero no se le puede exigir. Estamos violando ahí, volvemos al Estado de Derecho, el artículo 123 constitucional. Entonces, yo no creo que sea así, pero dicen que por ahí que nadie se puede dejar presionar, ni por un secretario de Estado, subsecretario, o por más encumbrado funcionario, para que le bajen su sueldo, porque se violaría el artículo 123. Yo le pediría que si quiere donar algo y está de acuerdo, y que firme el papel donde está de acuerdo, ¿verdad? Pero si no, pues no tiene por qué hacerlo. Yo, si quieren que se done mi aguinaldo, pues cuenten con ello, ¿verdad? Lo puedo hacer, ¿verdad? Pero algunas otras gentes que trabajan en el Senado, ¿por qué lo van a donar? No tienen por qué donarlo. Y en relación a las obras que le comentaba, ¿no es hora de que se pospongan estas obras para que esos recursos, por ejemplo, el Tren Maya, Santa Lucía, la refinería? Bueno, mire, yo respecto a las obras de infraestructura, definitivamente, así como les digo que necesitamos reactivar la economía, yo estoy muy de acuerdo que las obras de infraestructura primordiales no se deben parar. O sea, obras de infraestructura, como también la carretera que va del famoso pueblo allá de Sinaloa, que es Baridaguato, ¿verdad?, a Chihuahua, es una carretera bien importante que están trabajando. No tenemos, con pandemia y sin pandemia tenemos que seguir trabajando. La industria y la construcción es donde los trabajadores están a más distancia y pueden seguir trabajando. En el Tren Maya, pues ahí son kilómetros de vía, pues están 2, 3 trabajadores, y luego a los
200 metros están otros 2 o 3, o sea que no debe detenerse. Tenemos que sacar adelante también las obras de infraestructura junto con la pandemia y la reactivación económica. Lo que sí necesitamos es el Acuerdo Nacional de Reactivación Económica, donde participen todos los actores del país, encabezados por el presidente de la República. La última pregunta, senador, es de Mari Carmen Arellano, de ECOS. Hola, senador, buenos días. Usted la vez pasada que nos reunimos aquí en el Senado tocó profundamente este tema nuevamente de la economía. Hoy nos vuelve a hablar de esto y yo le pregunté que si iba usted a hablar con el presidente para que pues escuchara este tema, que finalmente la economía del país, como usted bien lo dice, es la micro y mediana empresa, que finalmente los que se quedan en su casa es porque tienen un sueldo que les está llegando afortunadamente, pero que otros salen al día. Pues ¿Esto se logró? ¿Se logró poder tener ese contacto, acercamiento para tomar esto? Y si no fue así, ¿qué le ha dicho pues su coordinador a este tema? ¿Qué le han contestado? Bueno, el coordinador el coordinador Ricardo Monreal, el senador, hizo una declaración el día de anoche, en donde dice que también que es difícil que de esa forma pase una iniciativa de esta forma, porque no está de acuerdo en la invasión de funciones, sobre todo la Cámara de Diputados, en materia de presupuesto. Yo creo que es una de las funciones primordiales de la Cámara de Diputados, es la asignación del presupuesto y sus partidas y la vigilancia de la misma a través de la Auditoría Superior de la Federación. Es una de las funciones primordiales que no tenemos por qué quitarles. Y si tenemos una emergencia, pues yo creo que todos, senadores y diputados, nos dicen un día antes, y claro que ahí estamos, si lo solicita el presidente o lo solicita un diputado, senador, lo que sea. O sea que la reunión para una emergencia es de inmediato. Ahora, tampoco queremos avalar y menos legalizar ahora, que es lo que pudiéramos hacer, legalizar las andanzas de otros sexenios, simplemente el pasado y antepasado. No es que estemos de acuerdo. Ahí vi por ahí números de que cuando estaba Aurelio Nuño, secretario de Educación, en el 17 tenía 70 millones para comunicación, publicidad, y gastó 1,900 y tanto, casi 2,000 millones, sin permiso ni de nadie, ¿verdad? Bueno, yo creo que el presidente, porque el señor gastó el dinero que no era de él, porque quería ser candidato a presidente de la República. Ese tipo de cosas no las podemos permitir ya, y menos legalizarlas, porque yo estoy de acuerdo, el presidente López Obrador, me consta, lo conozco bien, maneja cada peso como sigilosamente que se aplique lo mejor posible, pero no tiene ni la vida comprada él y no sabemos quién venga después como para dejarles el terreno planchado para que hagan lo que les dé su gana otra persona que vinieron. Sea todo, señor senador, no tenemos más preguntas. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco mucho. Ya no vino aquel Óscar Eduardo. Yo creo que siguen ahí en la previa. Pero bueno, Óscar Eduardo, yo creo que iba a hablar del tema de la iniciativa, pero más o menos coincidí. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes. Muchas gracias.